Adelante. Bueno, muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí conectado con ustedes y pues igualmente pidiéndole a Dios que sea de bendición esta plática y que Él sea quien, pues que ponga las palabras que les voy a comentar y que sea para la bendición de todos, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación que preparé. Si me dan un minuto. Bueno, creo que está deshabilitado. A ver. No sé si tengas que habilitarme, Mercedes. Me dice que el host deshabilitó Mercedes, no sé si tengas tú que darme permiso o algo para poder compartir. Sí, te tiene que dar permiso, Mercedes. Déjame ver si nos está oyendo, Mercedes. Ya. No sé si ahora sí puedes. A ver, ya se puede. Ok. Muy bien. Creo que ya se está viendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Royals, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartirles pues este mensaje. Como ya nos había adelantado la maestra Mercedes, pues vamos a hablar de lo que son las personas efectivas. Entonces, pues una persona efectiva, aquí una definición pues es aquella que logra los resultados apropiados, o los correctos y esperados, o logra los objetivos que se propone, logra las metas que se propone y pues hablando, por ejemplo, en la escuela, pues logra altas calificaciones, por ejemplo, ¿no? Una persona efectiva, pues como vamos a ver más adelante, tiene ciertas características, ciertas cualidades y virtudes. Entonces, en la Biblia, quiero compartirles la historia de Nehemías, porque incluso es objeto de estudio de una persona, pues evidentemente de Dios, e incluso de un líder, ¿verdad? Que mostró, pues hizo un proyecto que fue la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que fue destruida, y vamos a ver cómo él, pues puso todo su empeño, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, y fue muy efectivo y eficiente y pudo reconstruir pues, la gran ciudad de Jerusalén. Bueno, vamos a leer lo que es Segunda de Reyes y nada más para poner un poco de contexto. En Segunda de Reyes 25:1 vemos que el rey Nabucodonosor, que era un rey babilonio, pues llegó con su ejército contra Jerusalén, o sea, fue a guerrear a Jerusalén. Y en Segunda de Reyes 25:8 al 11 vemos que después de estar 4 meses, en el quinto mes, estaban rodeando Jerusalén, entonces Judá, la capital de Jerusalén, no había provisiones, entonces el rey de ese entonces, israelita, que era Sedequías, pues salió, fue capturado y pues fue dada muerte. Entonces el ejército de Nabucodonosor, pues como aquí podemos leer, quemó pues toda la casa de Jehová, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, destruyó muros, puertas, quedó en ruinas. Y a los del pueblo, pues los llevaron cautivos hacia Babilonia. Y algunos quedaron, pero quedaron pues en toda esa destrucción. Entonces, esta es una imagen de Jerusalén. Esta es en la época de Jesús, pero pues para ver cómo pues se veía o estaba construida y pues esto fue destruido, ¿no? Aquí pues obviamente es una imagen, pero vivían miles de personas, entonces pues era una área muy extensa, muy grande. Entonces viendo el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, nos dice en Nehemías 1:1,
Nehemías oró por la gente de Jerusalén. Y vamos a leer el versículo 1, dice: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por fuego. Dijo Ananías: cuando oí esto me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. Y entonces aquí Nehemías oró por Jerusalén, pidiéndole perdón a Dios porque pues esto que había pasado era porque pues se habían apartado de Dios, habían construido altares a otros dioses y pues se habían apartado de la protección de Dios. Sabemos que que Dios nos protege, pero cuando pues nos apartamos de sus leyes, de sus mandamientos, nos ponemos en peligro y corremos riesgo, y eso fue lo que pasó con el pueblo israelí en esa época de Nehemías, que fue aproximadamente 500 años antes de la llegada de Jesús. Entonces, en el versículo 11 vemos que Dios escuchó su oración. Le pedía más bien a Nehemías: escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Nehemías se propuso reconstruir Jerusalén. Entonces le pidió a Dios que le diera virtud ante el rey para que le permitiera ir a hacer este gran proyecto. Aquí dice: en ese tiempo yo era copero del rey Artajerjes. O sea, él le servía al rey el vino, la comida. Incluso él antes, pues primero probaba el vino porque pudiera ser en aquella época, sería eso, que quisieran envenenar al rey. Entonces el copero pues tenía que probar y darle al rey para que supiera pues, que no corría peligro. Entonces, Nehemías, como les dije, se propuso ir a Jerusalén y reconstruir pues, las ruinas que habían dejado el Babilonia. Entonces, repasando lo que es una persona efectiva y cuáles son sus cualidades con respecto a los objetivos individuales, ¿verdad? Vemos que una persona efectiva es proactiva. ¿Qué quiere decir proactivo? O sea, pues es contrario a reactivo, es decir, no espera a que pues le digan lo que tiene que hacer. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en la escuela, cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? Tenemos tareas, tenemos que estudiar. Una persona proactiva, pues no espera a que le estén diciendo, pues que tiene que hacer su tarea o que tiene que prepararse por un examen. Entonces tiene iniciativa, ¿verdad? Viéndolo en el caso de Nehemías, en Nehemías, vemos Nehemías 1:11, cuando Nehemías le pidió a Dios: escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Nehemías, en ese sentido, fue proactivo. Él, pues siendo israelita, como vimos, le causó mucho dolor que su pueblo, su ciudad, estuviera en ruinas. Entonces él se propuso, y obviamente pidiéndole en oración a Dios, pues, entrar a ese proyecto que, como vimos, era una ciudad enorme. Entonces era un proyecto muy importante y que demandaba mucho esfuerzo. Entonces, en ese sentido, Nehemías fue proactivo y él tomó la decisión de llevar a cabo ese proyecto. Otra característica de una persona efectiva es que tiene un objetivo claro, objetivos claros, sabe con claridad qué es lo que pretende lograr. O sea, sabe
con claridad el resultado que él quiere o ella quiere lograr. Pues también para esto, pues analiza y planea pues el proyecto que va a emprender. Viendo en el caso de Nehemías, vemos en Nehemías 1, aquí en este caso, perdón, es del 4 al 6, vemos que Nehemías le había planteado al rey, estaba ante el rey y le estaba sirviendo su copa, y dice Nehemías que el rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Porque veía que Nehemías tenía un semblante de tristeza, lo que a Nehemías le provocó pues miedo, porque como les decía, él le servía la copa y se veía como triste o preocupado, el rey podría pensar que había un problema con lo que le iba a servir y pues corría riesgo su vida. Entonces el rey le preguntó que qué le pasaba. Nehemías le dijo lo que había sucedido con Jerusalén, y entonces le preguntó al rey que si había algo que pudiera hacer. Entonces, aquí vemos que Nehemías tenía muy claro el objetivo, que era reconstruir la ciudad. Y entonces le pidió ayuda a Dios y le contestó al rey, si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad en donde están las tumbas de mis antepasados. Otra virtud es que una persona efectiva es organizada, tiene orden, prioriza actividades, aprovecha el tiempo. ¿A qué me refiero? Tiene claro, pues, esto de priorizar actividades es tener claro que hay cosas que son de primera importancia. Entonces, cuando tú vas a hacer una actividad o tienes una tarea, por ejemplo, un examen, pues sabes que eso es lo más importante. Entonces, tú te vas a organizar tus días, tu día, de tal manera que le vas a dar el tiempo y la importancia, por ejemplo, a ese examen. Entonces, pues si tú tienes otras actividades, por ejemplo, pues, obviamente hay distracciones como, no sé, videojuegos o estar platicando con amigos, etcétera. Pues en ese sentido, una persona efectiva prioriza, pone en primer lugar el deber, ¿verdad? Y entonces le da el tiempo necesario a esas actividades. En el caso de Nehemías, bueno, en Eclesiastés vemos que el rey Salomón nos dice, en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Entonces, pues aquí lo que nos dice es que hay que dar el tiempo necesario, pues, a cada cosa. Y en este caso, una persona organizada también prioriza y da el primer lugar a las cosas más importantes. Repito, si tú tienes un examen o una tarea que hacer, primero haces eso y luego lo demás que tengas que hacer o que te guste hacer, ¿verdad? Que pues definitivamente a lo mejor te gusta más jugar, esa es la tarea, pero una persona importancia a sus deberes. En el caso de Nehemías, le dijo, el rey que estaba acompañado por la reina me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo sería. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir. Como vemos, él ya había previsto o estimado un tiempo. Estaba dando tiempo al proyecto que iba a realizar. Una persona organizada también analiza y planea. Aquí en el caso de Nehemías vemos que en Nehemías 1, 7-8 dice, entonces le pedí al rey que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey. Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios. Y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. O sea, como vemos, Nehemías, pues, analizó, pues, él no había ido todavía a ver cómo estaba en ruinas la ciudad, pero le habían avisado. Y entonces él, pues, visualizó la situación, analizó y dijo, pues se van a requerir madera,
voy a pasar por tierras que no necesito permisos. Entonces, pues el rey tenía toda pues, el poder para darle esos permisos, y él, dentro de ese plan, de la planeación que hizo, pues le pidió al rey que le diera esos permisos para poder hacer ese trabajo. Cuando nosotros tenemos una tarea o un proyecto, por ejemplo, en la escuela, pues tenemos que planear qué actividades tenemos que hacer, qué nos están encargando. Como ya dijimos en el paso anterior, hay que tener bien claro qué nos están pidiendo, cuál es el objetivo, y ver, visualizar, planear, pues qué necesitamos tener a la mano. Hay veces que sucede, yo lo veía con mis hijos a veces, y a lo mejor a ustedes les ha pasado, que era un domingo en la noche y, papá, mamá, es que me pidieron esto. Oye, pues te lo pidieron hace 2 días o 3 días y pues no planeaste, no te organizaste, y a última hora estabas queriendo que te consiguiéramos, que te ayudáramos a hacer el trabajo o lo necesario para el trabajo. Entonces, eso no es ser efectivo, es lo contrario, ¿no? Entonces, eso pues te puede llevar a malos resultados. Entonces, cuando planeas, cuando te organizas, cuando ves con tiempo lo que necesitas para hacer un trabajo, una tarea, un proyecto, pues seguramente te va a ir bien y vas a sacar un buen resultado. Entonces, repito, tienes que tener el objetivo claro, tienes que visualizar qué vas a necesitar y darle el tiempo necesario para que puedas hacer bien tu trabajo y para que tengas un buen resultado. Entonces, también un punto bien importante es la perseverancia o la constancia, la disciplina para hacer las cosas. Vemos también en el caso de Nehemías, cómo él fue perseverante, se esforzó, no se desanimó. En Nehemías, en el capítulo 2, versículo 18 al 20, vemos que él fue al pueblo y compartió con la gente, les dijo que tenía permiso del rey y pues los motivó a que construyeran o reconstruyeran la ciudad. Entonces dice, y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Pero Sanballat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron, ¿qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en contra del rey? Yo les contesté, Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Perdón. Entonces, yo les invito a que lean el capítulo de Nehemías, se van a dar cuenta, estas personas, Sanballat, Tobías y otros, pues no querían que se reconstruyera la ciudad, se burlaban. Entonces, eso en algún momento pues llegaba a algún desánimo. Pero si leemos el capítulo completo, el libro completo, perdón, vamos a ver cómo Nehemías pues se esforzó, fue constante, fue perseverante y estuvo animando a la gente para que pues no, no se derrotaran y pudieran lograr el proyecto. También en Josué, en el capítulo 1, 9 al 11, Josué sabemos que fue después de Moisés, Josué fue quien llevó al pueblo judío a la tierra prometida. Moisés pues no alcanzó a llegar, pero entonces Dios le dijo a Josué que él iba, que a él iba a entregar la tierra prometida que Dios les prometió a los israelitas, pero le dijo, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Entonces, ya sabemos que finalmente Josué conquistó la tierra prometida junto con el pueblo israelita, pero porque tenía el favor de Dios. Entonces, Dios nos apoya siempre en nuestros proyectos, que son proyectos obviamente conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Él quiere pues, que nos preparemos bien, ¿verdad? Que seamos estudiantes dedicados y que tengamos pues buenas calificaciones, porque nos estamos preparando para más adelante, el día de mañana, pues obviamente seguir avanzando y llegar a una carrera profesional o tener un trabajo, ¿verdad? O
a lo mejor tener un negocio. Pues toda esta preparación de estudio pues es para tener una mejor posibilidad de tener un mayor éxito, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos exitosos, llevarnos de victoria en victoria, pero también tenemos que poner nuestra parte, como le dijo Josué. Entonces, Él nos pide que nos esforcemos, que seamos disciplinados, que seamos perseverantes. Y bueno, siguiendo vamos a ir estos pasos, teniendo estos buenos hábitos, pues seguro vamos a llegar a la meta y con muy buenos resultados. Entonces, pues esto es lo que, el mensaje que quería compartirles. Tengo otra parte, ¿verdad? Porque esto es en lo individual. También hay veces que nos toca trabajar en equipo, o ya sea siendo líderes o sea colaborador. Y también hay otras virtudes que pudiera ahorita compartirlas, pero aquí sí le pregunto a las maestras si tenemos tiempo o lo dejamos para otra sesión. Qué interesante. ¿Cuánto te tardarías, Rogelio? Yo creo que 5 minutos ya podemos irnos un poquito más rápido. Ah, no, sí, claro. Adelante. Y si ¿O cuánto, digo, no sé la verdad o cuánto tenemos, Merced? Tenemos como 10 minutos. O podemos invitarte en otra ocasión, que sea la semana que entra o 2 semanas, Rogelio. como También. digo, la verdad es algo muy rápido. Desconozco la dinámica, no sé si los jóvenes, las señoritas, Pues mira, si tienen quieres, preguntas. nos gustaría mucho que nos volvieras a compartir, porque la verdad sí es muy interesante. Y si quieres, aquí lo dejamos y dejamos una segunda parte, como los dejamos, así que como dicen, picados, ¿verdad? Para la siguiente ocasión. Y ahorita sirve que oramos un poco, no sé si quisieras orar por los chavos, porque mira, algunos ya van entrando a la prepa, ¿verdad? No sé, Sí. aprovechamos ahorita un momento para, si quiere alguien abrir su cámara y micrófono, para comentar alguna inquietud acerca de esto, están batallando en algún área de su vida que dices, a mí me cuesta trabajo organizarme, dejo cosas para después, me cuesta trabajo concentrarme tanto en la escuela. ¿Hay alguna situación en especial, chavos, que quisieran que oráramos por ustedes? Perdón, y yo sí quisiera comentarles que como ahorita vimos el tema de una persona efectiva, finalmente son hábitos, es disciplina. Darle, como nos dice el rey Salomón, darle el tiempo a cada cosa. Y muchas veces pues se habla que una persona pues, tiene éxito porque es muy inteligente. Yo quiero decirles que es importante pues, sí, la inteligencia, pero muchas veces las personas que no son tan inteligentes, hay más personas que tienen un gran éxito porque son disciplinadas. O sea, más que la inteligencia es la disciplina. Y Dios, pues es un Dios, ya sabemos, bueno, perfecto, obviamente, pero es un Dios de orden. Entonces, la disciplina y el orden, pues nos va a llevar a lograr grandes retos, grandes logros, ¿verdad? Entonces, pues invitarlos, ¿no? Que no se desanimen. Sí, cuando pasamos a una nueva etapa como la prepa, pues es un poco más, pues un poco más difícil, pero pues finalmente, pues con el favor de Dios y con orden, con disciplina, con constancia, pues pueden salir adelante, ¿verdad? Es más fácil estudiar un poquito cada día que querer en un día anterior o dos, pues prepararse para un examen, por ejemplo, o en un día o dos antes de un proyecto, querer hacerlo, ¿no? Entonces, en la próxima sesión, por ejemplo, vamos a hablar de esa mejora continua. Son pequeños esfuerzos que te van a llevar a grandes logros, ¿no? Y no tienes que hacer ahora sí que el gran pues, esfuerzo. No se trata de hacerlo todo un día o dos antes, matándote, etcétera, sino poco a poco
y así lograr por lo que te propones. Así es. Y Qué importante plática, perdón, nos estás compartiendo, Rogelio, porque viendo la vida de Nehemías, a lo mejor los muchachos dicen, bueno, pues yo qué tengo que ver con Nehemías, porque él fue, pues él estaba en la corte del rey y le pidió ayuda, era un adulto, pero aterrizándolo a su situación actual, ellos pueden ser efectivos en su estudio, como lo habías dicho ahorita, también obedeciendo a sus papás, cumpliendo con sus responsabilidades de la casa, de la cama, de lavar sus platos, de cooperar. Así es como van a entrenarse para el futuro, como personas efectivas. Y una clave muy importante que nos mencionaste, que viene en el libro de Nehemías, chicos, es que Nehemías le pedía ayuda a Dios, primero por sobre todo, y Dios le dio gracia con el rey, y le dio gracia con cartas, y con dinero, con muchas cosas. Entonces, ustedes no están muy lejos de alcanzar esa habilidad de ser esas personas efectivas. Muchas gracias. Sí, Rogelio, si quieres hacer una oración por los chavos, ¿verdad? Para que estas cualidades se cumplan y depender de Dios, ¿verdad? Si quieren, Sí, muy bien. vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por habernos permitido compartir tu palabra. Gracias por habernos dado guía, ¿verdad? Y te pido, Señor, por todos los jóvenes, Señor. Tú sabes que ellos te buscan en espíritu y en verdad. Te pido los llenes de tu gracia. Pongas en sus almas, en sus corazones, en sus mentes, el buscarte siempre, eso por sobre todas las cosas, Señor. Que sepan que ellos saben de antemano, pero que nunca se aparten de tu palabra, Señor, para que les vaya bien en la vida y sean hombres y mujeres como tú esperas, de bien, que alcancen grandes éxitos, grandes logros para el bien de su familia y de todos los seres que con ellos convivan, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Rogelio, de verdad muy interesante. Y ya nada más nos ponemos de acuerdo para la siguiente parte. Y chavos, si también mandar alguna petición de oración, ¿verdad? Sobre estos temas, la podemos compartir y estar orando, ¿verdad? Por estas cosas, estas cualidades, que es bien importante, como dice Vero, pues, pedirle a Dios por esto, ¿verdad? No sé si alguien más tiene un comentario. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Sara, Sofía, Sarita, los Davids. ¿Cómo les va a los Davids? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Rogelio. Hasta A luego. todos. Bye. Ya los queremos ver. De nada, bye. Bye.